Bienvenidos de nuevo, aquí David Entertainment para venir a contarles, como les quedé debiendo, la parte 2 de las historias del colegio. En esta ocasión estaremos abarcando desde mi inicio en bachillerato hasta mi final de graduarme del colegio. ¡Yay! Porque iniciamos un inicio excelente de año en sexto... pandemia. Chale, tenía que juntarse. Bueno, la verdad las clases fueron distintas. Empezamos con formas de entregar tareas diferentes en Google Classroom al inicio. De no, es que les dejamos tal asignatura, tienen que hacerlo para tal día máximo. Así fue que empezó todo este enrollo. Luego sí siguieron las clases como tal. A las 2 semanas empezaron. Era que el profesor se conectara, nosotros teníamos que conectar la imagen y cuando nos preguntaran nosotros respondíamos. Los profesores hicieron su mayor esfuerzo porque quedara entretenido, la verdad, que ponga aquí, quita acá, uy, la presentación tan... Y también porque entendiéramos, ya que para ellos creían que esto sería una etapa bastante difícil para nosotros, la verdad, pero pues a mí me gustó, si soy honesto, me gustó este inicio. Bueno, la pandemia no, eso no me gustó, pero sí me gustó lo que se refiere a la virtualidad. Ahora, ¿cómo continuamos todo esto? Es la forma de romper el reglamento. En el reglamento estaba establecido que uno no podía usar el cabello largo, así como lo ven, que los hombres tenían que tenerlo corto. Pero pues no, yo no quise hacer eso. La verdad, lo que quise hacer fue dejármelo crecer hasta como lo ven aquí en mi... Pero bueno, la verdad. Entonces... cuando nos tocó volver físicamente, me empezaron a fregar con que, oiga, Cristian, oiga, David, ¿se peleó con el peluquero o qué? Nunca me lo corté, así que, tengo mi pelo así. Pero bueno, eso en términos generales fue lo que rompí levemente el reglamento, pero también me beneficiaba que yo era el juicioso, el que no rompía ni una teterita, ni un pocillo de porcelana. Entonces, eso también ayuda, no voy a mentir. Ahora, si seguimos hablando sobre pandemia, la profesora de curso en ese momento creó la dirección de grupo, un espacio donde todos los días estaríamos hablando entre ella y nosotros para ver qué tal nos sentimos, cómo fue el día, mucha tarea, muy poca, qué opinamos de las clases y de paso ver una película o algún episodio de algo, era divertido. Pero entonces aún no tenía computador. Pero usaba la tablet. Tenía una tablet para aquel entonces, un iPad para ser exactos. En aquel entonces no podía quedarme todo el tiempo en dirección de grupo porque pues se descargaba la batería. Pero en lo que me quedaba era un buen rato, se pasaba chévere todo. Hasta nos dejaba traer comida que siempre en todos lados. No puede comer, no, eso es una distracción para los demás, incluso en virtualidad. Ella nos dejaba traer la comida. Veamos la película, coman todos tranquilos. O quieren jugar Gatting Phone o algo así nos ponía a hacer. Era muy divertido. La verdad, como les conté en la anterior parte, yo siempre he sido de distraerme mucho. Y en pandemia, en sexto y séptimo, en la mitad de séptimo, yo empecé a emular juegos. Sí, emular juegos. Luego tendré historias sobre eso también. En la emulación fue... pues lo que me distrajo, la verdad. Muchas veces las clases se tornaban aburridas porque ya uno terminaba lo que tenía que hacer y pues no había nada que hacer. Entonces yo me quedaba viendo la pantalla y dividía la pantalla porque en aquel entonces por fin obtuve un computador. ¡Yay! Y empezaba a jugar. Jugaba Pokémon, jugaba, no sé, una que otro ahí, jueguito más. Era divertido, no voy a mentir, era bastante divertido hacerlo. Más porque pues me preguntaban y yo les sabía responder. Nunca me pillaron. Pero aparte de eso también de vez en cuando colocaba un video de fondo. No sé, una reseña de Dragon Ball, niveles de poder o alguna otra cosa por el estilo. Era divertido. Pero la cosa no acaba ahí. No. ¿Cómo va a acabar ahí? No es que me bastara solo con mis distracciones. Es que me distraía junto a mis amigos. De vez en cuando estaba en llamada junto con Tomás, Isabela o Valeria y la pasábamos hablando en clase. Tenía miedo de que el micrófono se activara en el otro lado y dijera, Cristian, ¿usted qué está hablando? Pero no, nunca se activó. David se salvó. Y tampoco del lado de mis amigos se activaba, así que ¡yay!
El crimen perfecto y nadie se enteró. Ok, ya, suficiente risado flamingo. No, mentiras. Entonces, así me distraía. Era bastante, o sea... Ah, bueno, y luego, fuera de clases, en las tareas también nos reuníamos Isabela y Valeria. A veces también se unía Gaby en llamada para hacerlas en grupo. Así salíamos más rápido de ellas y nos librábamos de todo este tema de mucha tarea, muy poco tiempo. Cada uno se encargaba de un pedazo y se lo pasaba al otro. Todo bien. Ahora sí. Luego, cuando ya llegó de nuevo la presencialidad, ¡no! ¡Me quitaron mi virtualidad! No, mentira. Yo solicité que mi sea semipresencial. Otra ventaja de ser juicioso fue que aceptaron. Sí, me quedé en semi-virtual. O semipresencial, como quieran decirle, la verdad, no tengo problema. Iba los días lunes, miércoles y viernes. Y me quedaba los días jueves y martes. Me quedé por 2 razones. 1, para cuidar a mi abuela, que esa historia vendrá después. Y 2, porque terminó gustándome la virtualidad y era más cómodo tener mis cosas que irme allá. Yo soy honesto. Luego me cambiaron el horario a estar en casa lunes, miércoles y viernes e ir martes y jueves. No sé por qué lo hicieron, pero mejor para mí, más tiempo aquí en mi casa. Entonces, durante esa transición fue complicado porque muchos profesores no se acoplaban a que tenían a un alumno en semipresencial. Y eso que no era el único, había personas que estaban en pueblos fuera de la ciudad y que pues gracias a la pandemia se pudieron convertir en semivirtual o semipresencial. Pero no sé, conmigo nunca se acoplaron, o sea, yo intentaba hacer lo que podía, pero los profesores muchas veces no me veían cuando preguntaba algo, no me escuchaban, no veían que les daba toda la mano. Muchas veces mis propios compañeros eran quienes me ayudaban a que el profesor se diera cuenta de que necesito ayuda. Pero pues en general eso. También hubieron unas que otras dificultades, pero ya más técnicas, como que pues mis compañeros siempre, en todos los colegios que he estado físico, han sido caóticos hasta morir. Entonces, pues muchas veces no escuchaba la misma clase por el ruido de mis compañeros, pero son dificultades medias. O que tenía que llevar más tarea porque pues al estar semi-virtual se me acumulaba y tenía que entregarla todo a golpe y si algo no salía bien, luego repetirla, que no solía pasarme, juicioso, jaja. Pero, bueno. Entre aquellas cosas que sucedieron en la época de semi-virtualidad, séptimo a noveno, hubieron una charla sobre las groserías, las palabrotas. Y es que en octavo el curso se volvió más, bueno, sí, grosero en general. Y la directora del colegio empezó a llamarnos, venga, tata. Una de las más juiciosas, Ángela, fue citada. Y a mí y a Gabriela nos dejaron escuchando pues sí, el sermón se podría decir, de cómo, ay Ángela, tú no eras así, porque te convertiste. Yo me quedaba como, quiero ir a comer, tengo hambre, pero no me van a dejar ir hasta que termine de escuchar este sermón que ni siquiera es para mí. Después de eso las cosas como que se calmaron un poco, no diré que, se calmaron muchísimo. No, la verdad no se calmaron mucho. Pero bueno, ese ya es otro tema diferente. Eso sí, ya una vez estando más presencial, mi tema de las distracciones se potenció por la virtualidad, que ya tenía música u otras cosas conmigo, y también porque ya venía desde primaria, así, con el tema de, pues, estar jugando con juguetes. Entonces empezaba a dibujar. Ahora dibujaba y leía mangas en mi tiempo libre. Muchas veces los profesores se incomodaban de, ay, Cristian, ¿qué dije en tal tema? No, profesor, tal cosa. Y atinaba. Le atinaba. O sea, ni le atinaba, ¿sabes? Que tenía la respuesta. Así que, ¡yay! No me fregan mucho por dibujar. ¡Jaja! El poder de dividir mi atención. Un super... Ay, ¿qué es eso? No mentiras. Y eso sería como tal mis historias de así cosas que sucedieron. Excepto por unas. ¿Les acuerdas que mencioné lo de los golpes con las gafas? Pues hubieron cositas. Y es que yo jugaba ahora fútbol con Joseph.
ya no, el curso ya no jugaba como tal fútbol, ya no les gustaba, ahora jugaban voleibol. Y con aquellos que disfrutaba jugar como Isabela, ya se habían ido al colegio. Seguía siendo mi amiga, una muy buena amiga, pero pues ya no estaba en el colegio. Así que empezaba a jugar a fútbol con Joseph. Y ¡pim! Balonazo en la nariz. O sea, sí, ¡tan! Justo en medio de las gafas. ¿Y las gafas? Como si nada. Y el hechicero ni se inmuta. Y luego, en una clausura, un poco lo mismo. Estamos haciendo un mini torneo de fútbol y el profesor de educación física en ese momento, ¡ting! Otro golpe a la nariz. Estoy bien, no estoy aturdido. La verdad sí me quedé un poquito aturdido, pero a las gafas perfectas. No, nada, no rayones. Las gafas de titanio, las de vibranio o adamantium, como quieran decirle, pero irrompibles como ninguna otras. Y bueno, hablando ya del profesor de educación física, el teacher Sebas. Hola. Fue un buen profesor de informática y de educación física. Como educación física era lo mejor. Era un profesor que te daba mucha libertad, pero a la vez te requería un poquito de esfuerzo físico. Un poquito de hambre, un poquito de sal, pero un poquito de azúcar. La perfecta combinación. La perfecta combinación. Y en informática era bueno, nos enseñó bastante sobre historias de computadoras. Hasta este punto, informática solo nos habían enseñado que usar básico de Word y Excel. Ni siquiera PowerPoint, solo esos dos. Así que él nos enseñó mucho sobre las historias de las computadoras, dónde se crearon, cómo fueron, en general todo eso. Y fue muy entretenido, para ser honestos. Uno no esperaría que historia, algo tan técnico que también nos llevaba arriba, a veces a hacer un poquito, a intentar animación o mostrarnos nuevos programas, pero no pensaría que la parte técnica sería tan entretenida, la verdad. O sea, sé que no son historias tan hilarantes como la primera parte, pero son cosas que la verdad, para mí, fueron importantes. Es lo que no conté en la primera parte. Nunca mejoré mi letra. Sigue siendo igual de feo a día de hoy, la verdad, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo lamento. Entonces, en cuarto, el teacher Oscar, y mamá trabaja con médicos. Entonces el teacher Oscar dijo: señorita Paola, usted trabaja con médicos, ¿cierto? Sí, profesor. Ellos son doctorados, ¿no? Sí. ¿Qué tan vuelta tiene la letra? Y mamá ahí empezó a caer en cuenta de que pues por una letra no definía si era bueno o mal estudiante, la verdad. Así que a partir de ahí yo ya empezaba como tal a concentrarme en estudiar y no solo en repitamos letra, quitamos aquí, no, ese fue el punto y aparte. Yo nunca lo mejoré, pero bueno, punto y aparte. Ahora sí, sigamos con historias de secundaria. Luego tuve sociales. Tenía no hay mucho que contar, excepto en octavo. En octavo tuve un profesor de sociales que era uno de esos de que se dice así porque yo lo hago, yo lo digo y así se hace. Y yo tuve un pequeño roce con él, en el cual pues hubieron cosas que no terminaron agradando, pero el roce se aumentó y la cosa no se mejoró. Digamos que tenía una amiga. Esa amiga yo le conté cosas que no me gustaban, ella me contó algunas que no le gustaban. Y ella va y lo contó al profesor. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, resulta que esa amiga pues traiciona mi confianza. Cuando alguien traiciona mi confianza, no la vuelve a ganar. No, me resigno, no. Entonces, pues la perdió conmigo. Y con el profesor se armó un roce duro. Pero pues nada que afectara directamente como era, porque pues siempre entregaba buenos trabajos. Sí, no me los calificaba como lo calificaría si no hubiera un problema, pero pues nunca eran notas bajas. ¡Jaja! ¡Yo gané! Pero bueno. Luego en química tenía un profesor, hola teacher Omar, el cual era muy bueno. O sea, él enseñaba química y ciencias naturales. Era bueno enseñando ambos. Pero si tú eras buen estudiante, si no ponías mucho problema en clases, si entregabas tareas a tiempo y con una buena nota, si tenías un promedio de 4 o 5 antes del examen, él te pasaba con 5. Sin importar si lo hacías o no lo hacías, te pasaba con 5. Sin importar si acertabas o no, te pasaba con 5. Siempre intenté hacer lo mejor que pude, muchas veces lo hice bastante bien, pero la verdad la mayoría veces quedé en ese fragmento de 5. El poder del inteligente, no sé cómo llamarlo. Sí, creo que eso fue una mala idea, ese chiste. Lo lamento, público, no me testen. Pero en fin. Y por último, una última clase que quiero mencionar del colegio B es música.
En aquel entonces hacíamos un pequeño concierto, entre comillas, a los padres en octubre. En ninguno de los dos pude estar yo. Pero aprendí a cantar un poquito, no mucho. No me pidan que cante. Taisa toba, oro que se toba, suka suka teñaru. Un poquito, no mucho. Y aprendí a tocar un poquito el piano. No, mentiras. Pero sí aprendí a tocarlo un poco. O sea, yo que no sabía ni 5 instrumentos, le terminé teniendo agrado al piano por empezar a tocar. Estábamos tocando Estrellita y luego empezamos a tocar más cosas complicadas, para aquí, para allá. Y me divertí haciéndolo. Ha sido una de las pocas experiencias que digo, fue 100% divertido. Y bueno, resulta que para octavo, mi idea era finalizar octavo e irme al colegio B. Pero la mamá de mi amigo Tomás dijo, no, por favor, deje que se quede otro año para que él pase tiempo con Tomás, que lo quiere harto. Bueno, me quedé en noveno. Tan. Y bueno, noveno pues no tengo mucho que contar, fue algo muy salido, pero Tomás se distanció de mí, o sea, me quedé porque me pidieron que no lo dejara solo y terminaron dejándome a mí solo. No, bueno, esas son otras historias, pero me gusta mezclar un poquito. Ya luego, cuando terminé noveno, no me gradué con esos honores de tome su toca y birrete que está... No, lo hice por ventanilla, solo que me entregaron el papel y me dieron una mención de mejor estudiante. Así que, yay. Y ingresamos a mi primer y último colegio. Bueno, no, a ver, mi primer colegio virtual y último en general. El colegio C. O si quieren llamarlo T. El colegio T me pintó que todo iba a ser muy bueno, nuevas experiencias únicas, que todo iba a ser como bien, ¿verdad? Porque ya sabían hacerlo. No fue así. No fue así, la verdad. Mi inicio en el colegio virtual tuvo ciertas dificultades, como las tareas. En el anterior colegio, en el colegio B, dejaban bastante tarea, pero cosas que se podían resolver en unas cuantas horas. En esta tenía que entregar una tarea por materia a la semana, pero eran tareas que tenía que leer textos y hacer cosas enormes. Por lo cual habían días en los que directamente me trasnochaba hasta las 4 o 5 de la mañana y eso era muy fastidioso porque luego tenía que despertar a las 7, 8 a más tardar, así que era un no quiero dormir, no. Pero pues bueno, no. Pero en fin, esos son gajes del oficio, lamentablemente. ¿Por qué? Bueno, en fin. Luego hubieron otras dificultades técnicas. Como, digamos que la privacidad no era lo mejor aquí para las clases, así que a veces habían leves interrupciones y eso causaba interferencias en la propia clase. O que en habilidades del siglo XXI las clases se volvieron más raras, no eran todas clases, sino que intentaban dar enseñanzas, pero enseñanzas básicas como el medio ambiente, ser una buena persona, cosas así. Luego habían otras muy interesantes como qué deseas para tu futuro, qué quieres planificar, cuáles son tus ventajas, desventajas, fortalezas y debilidades. Si se preguntan, solo hice una amiga en este colegio. Y sí me ayudó bastante con algunas tareas. Pero pues, eso era todo. Luego tenemos a las materias artes. ¡No! Les dije en la primera parte que me gustaba artes, ¿cierto? Aquí lo detesté muchísimo. No. Resulta que nos podían hacer cosas imposibles. Nos enseñaban sobre qué era el manga. Bien chévere. Eso en una unidad. Nos dividíamos por unidades que serían el equivalente a medio periodo. Y nos enseñaban durante 3 semanas. Y en la cuarta nos daban una sola semana, para dibujar como un mangaka profesional. O sea, ¿qué esperan? O sea, no soy un mangaka, sí, yo suelo dibujar en estilo anime. Creo que se puede notar que me gusta ese estilo con mi avatar, pero pues no sé hacer cosas de fondos. O sea, no, me fue bien, pero pues a muchos no tanto. Luego había otro que te pedía hacer un videojuego, aunque sea muy básico, pero hacer una fotocopia a mano, como hacían en la antigüedad, que con papel así impreso. O sea, súper raro, y muchas veces tocan así trabajos de otro, me duele. Pero bueno, eso es lo que toca. Y el último trabajo me gustó, que era de hacer un estilo tatuaje, e hice un Luffy Year 5 en dibujo.
quedó muy bonito, la verdad. No puedo mostrarles la imagen porque ya no la poseo conmigo, pero les dejaré de donde tomé la referencia. Aquí otra vez, aquí. Pero bueno. Luego teníamos ciencia política y filosofía, una materia que era buena, pero es que el profesor era un poquito estricto. O sea, teníamos que pensar como los filósofos, teníamos que ponerte en el lugar, o si no estaba mal, lamentablemente. Ay, cosas de la vida, la verdad. Sin contar luego el inglés intensivo, que no fue del todo mal, aprendí algunas cosas sobre el speaking, el listening and reading. Sí, lo hice con ese acento solo por el chiste. Pero pues no valió la pena tantas horas estando ahí, la verdad, no lo valió. Y mi profesor de matemáticas fue uno muy bueno. Oye, yo he tenido muy buena suerte con los de matemáticas, para que vean. Era alguien que, a diferencia de los demás, donde yo tenía que llegar a sustentar a mi propio trabajo y ya me iba, o sea, el profesor estaba, te lo hiciste bien, listo, chao, me voy. No, en este caso, él me explicaba el tema, él no pedía que yo lo sustentara, pero que cuando tocara la actividad 5, que era una síntesis, era básicamente todo lo que vi en la unidad, otra vez a los profesores sustentarles todo lo que ya les sustenté, él sí me pedía que le hiciera un ejercicio, tanto de matemáticas como de física. Pero él nunca me pidió que yo le sustentara algo durante la unidad, él me explicaba a mí, lo cual es más una muy buena metodología hablando en serio. Y eso ya fue en mi último año, que el cual, se pasó súper rápido. Y de hecho les cuento algo, mi servicio social fue súper raro. Te daban dos opciones, hacerlo lo común de ve a cuidar niños, ve a cuidar ancianos, ve a hacer todas esas cosas. O existía también la opción de hacer cursos, la cual yo tomé un curso de cocina internacional y uno de cuidado de alimentos de cocina. Estaba tomando uno de chocolate que no lo terminé por falta de materiales, pero las horas no me hicieron falta, así que ¡yay! Lo cumplí. Y ya llegó mi graduación. ¡Oh, los honores! Sí, esta vez sí lo hice físico. Gracias, madre, tú me convenciste a hacerlo físico. Y pues fue entretenido hasta cierto punto. Nos hicieron entrar y sentarnos en ciertas sillas. O sea, íbamos elegante con ropa común para que no se nos viera nada de esa ropa por la toga y el birrote. Gracias. Y luego cuando nos sentamos y hablaron un ratico, nos dijeron tienen que salirse para que los padres entren y ustedes entren así, todo elegante, todo con su pasito del Pero pues, eso. Nos dejaron afuera casi una hora. Una hora. ¿Todo por qué? Porque no lograban llegar aún todos los graduados, los padres estaban tardando en entrar, que no tenían todo listo en las presentaciones. Una hora, quieto, sin hacer nada, en medio de un pasillo. Pero bueno, fuera de eso, ya luego el grado empezó, fue chévere. Hubo una persona al lado que me agradó bastante, no sé su nombre, no sé quién era, pero compartíamos uno que otro pensamiento y nos reímos. Y cuando me dieron mi diploma, yo todo feliz paso, una foto, gracias, chiquit. Listo, me siento. Yo no esperaba esta vez una mención honorífica, la gané. Tengo una mención honorífica, yay, no me acuerdo cuál era, si esfuerzo o cumplimiento, pero yay, tengo una mención honorífica. O bueno, una mención en un papel que dice que hice algo bien. Así que esa fue mi graduación. Al salir de ahí, con mi tía y mi mamá, que fueron quienes me acompañaron, fuimos a una panadería, se veía rico, estaba bien, o sea, pero pues la apariencia te engaña, sabía bien, pero en comparación a la apariencia era un... Y ya luego llegamos aquí a la casa con mi mamá, con mi carne, arroz, y ese fue el día de mi graduación. Y ya esas son las historias de mi secundaria. Sé que no fueron tan extravagantes como las de la primaria y que tampoco hay tantos giros de trama, pero espero que les haya agradado. Yo soy David Entertainment y espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. No se lo pierdan. Adiós.